Y vamos a charlar con el ex ministro del Interior, secretario de Inteligencia en su momento y diputado, ex diputado nacional o diputado nacional mandato cumplido, como se dice también, Miguel Ángel Toma, hoy en Encuentro Republicano. Miguel, ¿cómo le va? Muy buenos días, Juan Francisco lo saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Bien, 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 ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, saliendo de una operación en la boca. Por eso les pedí salir por este medio, porque tengo la cara un poco hinchada, pero con todo gusto de poder charlar con ustedes y agradeciéndoles la gentileza. Bueno, igualmente, igualmente. Miguel, bueno, en principio lo que queríamos era tener su análisis y su visión de esto que pasó con el avión, este famoso avión venezolano que fue noticia la semana pasada en Argentina. ¿Cuál es la sospecha que se tiene con respecto a este avión? Bueno, a ver, me parece que las sospechas lentamente se van aclarando, ¿no? Ujú. Ya se supo que la AFI fue advertida por el delegado que tiene en Paraguay de la presencia de este avión y de los viajes en la región y su destino en Argentina. Y también aparece hoy en los medios que el propio presidente en las cumbres de las Américas fue alertado de esta presencia y de lo que esto implicaba, es decir, un avión iraní con bandera venezolana que, bueno, está comprobado por diversos servicios colaterales, la CIA, el Mossad, etcétera, que esa aerolínea y ese avión en particular han servido para el transporte de terroristas y de armamentos, no solamente en Medio Oriente, aunque sí se sabe que trasladaron armamento de Teherán a Siria, pero también lo hicieron a Beirut, al Líbano, para abastecer a Hamas y a Hezbollah, que son dos estructuras terroristas que dependen de Irán, son satélites de Irán. De manera que queda claro la confirmación de la amenaza que significa este avión, comandado por un hombre que pertenece a las fuerzas Al-Quds, que es una fuerza especial de la Guardia Revolucionaria iraní, dedicada a operaciones especiales de inteligencia en general fuera de Medio Oriente, también en Medio Oriente, pero también fuera de Medio Oriente. La fuerza Al-Quds y la Guardia Revolucionaria iraní estaban sentadas en el momento de decidir el atentado a la AMIA en agosto de 1993, ¿no? Ujú. Eso lo sabemos, eso está en la causa de la AMIA, está en el informe AMIA que hicimos desde la Secretaría de Inteligencia en el año 2002. De manera que hay muchísimos elementos que comprueban la peligrosidad y que cada día confirman más y más respecto de esta nave y su tripulación. Ujú. Miguel, los procedimientos que se realizaron cuando, bueno, desembarcó esta nave, los procedimientos posteriores, ¿cree que se hicieron mal por parte de inteligencia, por defensa y demás? A ver, en primer lugar, Ujú. habría que haber actuado anticipadamente. Ni bien se recibieron las alertas, las que Ujú. acabamos de señalar, Ujú. ese avión tendría que haber sido detenido en Córdoba y revisado de punta a punta, y la tripulación investigada. No obstante ello, volvieron a Ezeiza, después se fueron a Uruguay, es decir, actuaron con una libertad absoluta, siendo que ya estaba alertada la inteligencia argentina de la peligrosidad de estos vuelos y de esta tripulación. El escándalo estalla cuando Uruguay le impide el ingreso a su espacio aéreo. Si no hubiera habido ese problema, seguramente este avión hubiera seguido su ruta normalmente y nadie nunca se hubiera enterado que pasó por la Argentina. Por eso esto me hace acordar a las valijas de Antonini Wilson, ¿no? Ujú. Ustedes se acuerdan. Ujú. Descubrieron la última, pero no era la única, había habido varias antes. Por eso ahora la justicia está investigando que hubo varios vuelos de esta aerolínea, no del mismo avión, pero sí de esta aerolínea, que está interdicta por Estados Unidos. Fíjense ustedes este,
que las empresas de combustible en la Argentina se negaron a cargarle combustible. ¿Por qué razón? Porque ya tenían el alerta. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible suponer que las empresas de combustible tenían el alerta de que si cargaban combustible podían ser sancionadas y el gobierno, que había sido alertado por el delegado de la AFI en Paraguay y advertido el presidente en la Cumbre de las Américas, no hizo nada? Realmente muy sospechoso, ¿no? Bueno, en principio tenemos entendido, y yo lo tengo apuntado aquí, que este avión venezolano iraní tenía en Paraguay autorización para estar 8 horas y se quedó 3 días, entiendo, ¿no? Efectivamente, Ujú, efectivamente, ha sido sistemática la violación de los protocolos aéreos. Ustedes saben ujú, que para traspasar de un país a otro se requiere el permiso de sobrevuelo, que tiene que ser enviado 48 horas antes con las características del avión, su tripulación, etcétera, para que cada país autorice el sobrevuelo. Pero también hay un plan de vuelo que indica el tiempo que va a estar permaneciendo en determinada escala y en momento de su partida, salvo que medie algún problema de clima o lo que fuere que pueda demorar, pero eso tiene su justificación. En este caso, la pregunta que hay que hacerse es por qué tenía previsto estar 8 horas y se quedó 3 días, ujú, cuando además no estaba en cualquier lugar de Paraguay, ¿no? Había pasado por Ciudad del Este, claro. que como todos sabemos es un santuario del terrorismo internacional donde se vincula además con el narcotráfico, con el crimen organizado y con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, nada menos. Ujú. Quiero apuntar también en esta charla, estamos hablando con Miguel Ángel Toma, ex ministro del Interior, secretario de Inteligencia, diputado nacional. Hoy en Encuentro Republicano, ya le voy a preguntar por algo de esto. Quiero contarle, Miguel, y a usted y a la audiencia, seguramente usted ya lo ha leído y lo ha escuchado, que hablaron tripulantes del avión venezolano y dijeron, por ejemplo, no tenemos ninguna relación con la Guardia Revolucionaria de Irán, nunca cargaron armas o material explosivo, remarcaron que ni la aeronave ni la tripulación tuvieron ningún problema en ningún lado del mundo. Bueno, algunas de las consideraciones que hicieron ya algunos medios, los tripulantes del avión. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo creo que nadie se va a autoinculpar, ¿no? En una situación de este tipo todo el mundo tiene derecho a defenderse, Ujú, incluso los inculpados en cualquier causa tienen el derecho a mentir, ¿no? De todos modos, me parece que lo importante es dejar que la justicia avance. Ojalá el gobierno ponga a disposición de la justicia todos los elementos necesarios para el esclarecimiento. De todos modos, si bien todavía no pudieron traducir desde el farsi las comunicaciones y los WhatsApp, los mensajes que están en los teléfonos, ujú. esperemos que lo hagan lo más pronto posible. Este, no hay duda de que lo que ya se obtuvo es bastante incriminante, ¿no? Fotos de misiles, tanques, municiones, etcétera, eh, mensajes y imágenes contrarias a Israel y el propio comandante de la nave vestido con la ropa, el uniforme de la Salkud, de la Guardia Revolucionaria iraní, cuando era joven, no son poco en términos de fundar la sospecha que la justicia tiene para mantener y profundizar la investigación. Ujú. Miguel, hasta aquí con su análisis fue muy certero, muy exacto en cuanto a lo que usted vio. Ahora, la pregunta para cerrar el tema, digo, ¿cuál es la especulación concreta que ustedes tienen y cuál es la especulación de cómo termina esto? Es muy difícil saber cómo termina porque va a Ujú, depender en gran medida de la investigación judicial. ujú, Yo confío que, como le decía antes, el gobierno ponga todo a disposición. Por ejemplo, durante mi gestión en la AFI nosotros teníamos especialistas en contraterrorismo que hablaban farsi, de manera que si había una intercepción telefónica en el marco de la investigación, no se olvide que se triangulaban en aquella época comunicaciones entre Hezbollah y la Embajada de Irán en Argentina a través de Chipre,
bueno, teníamos personal que hasta podía escuchar directamente esas interferencias telefónicas ordenadas por en el marco de la investigación y ordenadas por la justicia. El hecho de que hoy no tengamos traductores de Farsi en la AFI realmente indica que hay una enorme despreocupación por el tema terrorista. Es más, casi diríamos que hay como una suerte de complicidad. Piensen ustedes que en aquella oportunidad nosotros, cada vez que una persona proveniente de áreas vinculadas al terrorismo quería obtener la ciudadanía argentina, se consultaba a la AFI. Esa instancia fue derogada por el gobierno kirchnerista, de manera que acá hay una serie de situaciones que hay que analizar para verificar la enorme, pongámosle, displicencia, yo creo que complicidad, en términos de dejar operar a estas estructuras de la manera más libre posible. ¿Con qué finalidad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha habido un realineamiento geopolítico de la Argentina con los peores de América Latina y a través de Venezuela con Irán. Entonces no nos llama la atención que se haya sido tan permisivo y se haya tratado de ocultar primero y de minimizar después la presencia de este avión. A ver si entiendo. Usted lo que plantea es que puede llegar a ser de que esto sea el inicio de la vuelta a los negocios con Irán. Mire, en el informe AMIA sobre el que se basa Alberto Nisman para continuar su investigación, hay una clara análisis muy preciso de lo que se llamaban las empresas de cobertura. Irán había desarrollado una serie de empresas con fachada comercial, las puedo nombrar: Iranian Shipping Line, South Beef, etcétera, que con la excusa del intercambio comercial se utilizaban esos navíos, en el caso específico de la Iranian Shipping Line, para ingresar a la Argentina elementos que después fueron usados en los atentados, ¿no es cierto? Básicamente el EAP, o sea, el explosivo de alto poder, con que se utilizaba como tren de fuego para volar el amonal que luego se colocaba en la traffic, ¿no? Toda estructura de explosivo necesita siempre un detonante. El detonante siempre es un explosivo de alto poder. Bueno, se utilizaba a través de la Iranian Shipping Line. Entonces, ¿por qué no nos vamos a extrañar ahora de que estén intentando de nuevo empresas de cobertura? Esta vez no de marítimas, sino aéreas. Y están haciendo la revisión de rutas y viendo de qué manera pueden instalarse o actuar evadiendo los controles que se pueden tener respecto de estas alertas que existen, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que acá hay una instancia de ese tipo, y independientemente de la investigación judicial, el gobierno tiene la estructura de inteligencia que actúa preventivamente, independientemente de la justicia. Cuando hay una amenaza a la seguridad nacional, la inteligencia tiene que actuar. Y cuando obtiene elementos probatorios de algún tipo de delito, entonces sí lo presenta a la justicia. Pero mientras tanto, tiene que hacer todo el seguimiento y todo el análisis y todas las operaciones necesarias para establecer si efectivamente la amenaza es real y neutralizarla. Exacto. Bueno, desde ya, por supuesto, le agradecemos este análisis. Queríamos tener también una mirada importante de alguien que ha estado trabajando en estos asuntos durante mucho tiempo. Entiendo quiero contarle a la gente que hoy Miguel Ángel Toma es uno de los principales dirigentes políticos que asesora a Miguel Pichetto y que está en la mesa de coordinación política de Encuentro Republicano. Es así, Miguel, ¿no? Efectivamente, estamos trabajando muy intensamente en el marco del peronismo republicano. Encuentro Federal es nuestra estructura, digamos, partidaria, pero como peronismo republicano estamos trabajando intensamente. En poco tiempo más, Miguel Pichetto va a visitar Santa Fe, invitado por Bettina Florito, que ha constituido un bloque ya en la legislatura, representando nuestro espacio. De manera que estamos muy contentos y muy confiados de poder aportar al gran espacio opositor nuestra propia experiencia y nuestro cúmulo de legitimidad y de votos que pudieran necesitarse
para las próximas elecciones, por un lado, y al mismo tiempo estamos trabajando muy intensamente en la construcción de un programa de gobierno desde nuestra fundación que se articula con las otras fundaciones de las otras partidos y espacios que constituyen Juntos por el Cambio, ¿no? Ujú. Nuestra fundación se llama Encuentro Federal y estamos trabajando muy fuerte en un programa de gobierno para ofrecerlo de cara al 2023 a la sociedad argentina que está esperando, más que pelea entre dirigentes, respuestas de cómo resolverle la vida. Nos puede confirmar entonces que creo que si no me equivoco, si no lo tengo mal agendado, el 7 de julio estarían por aquí de la mano de Bettina Florito, de Cristian Hoffman, de dirigentes que hoy... Exactamente. Bien, bien. Estamos muy contentos y esperamos estar ahí y compartir la presentación del libro y una serie de actividades más que están siendo preparadas y que creo que van a ser muy importantes. Así que pues seguramente nos vamos a ver muy Nos pronto por vamos a ahí, ver. por esa linda ciudad de Santa Fe. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias por la atención y bueno, muy amable. Seguramente vamos, no va a faltar oportunidad para volver a consultarlo de algunos temas. Con todo gusto a disposición. Un fuerte abrazo y muchísimas Que gracias. siga bien. Miguel Ángel Toma, ex ministro del Interior, trabajó también en la Secretaría de Inteligencia, ex diputado nacional, una palabra autorizada para lo que hablamos. Queríamos tener, a ver, de la producción me decían, tenemos que hablar del avión venezolano. Y le planteaba, pero bueno, pero tendríamos que hablar con alguien que nos haga un análisis, una explicación de qué se trata, de qué, a ver, ¿cuál es el tema puntual? ¿Cuál es la especulación que se hace de todo esto? Porque por allí nosotros podemos contarlo o leerlo en cuestión informativa, pero también hay que analizarlo con datos certeros, con datos precisos. Así que por eso me da la sensación de que la palabra de Miguel Ángel Tomás es una palabra autorizada para esta cuestión.